Desafíos y oportunidades en la nueva era digital. Una mesa en la que los expertos repasarán esas claves para enfrentarnos y sacar beneficio de esta nueva era tecnológica, bueno, con la que ya convivimos desde hace algunos años, que cada día va evolucionando, que nos permite conectarnos, que nos facilita muchos procesos, pero que también requiere de un manejo responsable y adecuado. Las empresas y los colaboradores, por supuesto, deben alinearse a lo que son estas nuevas tendencias tecnológicas que precisamente nos permiten agilizar esos procesos con mayor rentabilidad. Pero ¿hasta dónde llegan? ¿Cuáles son esos desafíos y esas oportunidades de este mundo digital? Pues será abordado precisamente por Patricia Santoni en contados minutos. A ella le damos la bienvenida a este escenario. Patricia. Muchísimas gracias por la introducción. Mientras se instalan los miembros del panel, pues no queremos perder la ocasión de felicitarle a Su Majestad y también al CEAPI por su 10º aniversario conjunto y darle las gracias por el compromiso que tiene con la ciencia, la tecnología y la innovación, que él está haciendo mucho por nuestro nuevo mundo digital. Llevamos 2 días en los diferentes paneles, reuniones, oyendo por lo menos una vez, si no es 10 veces, la palabra inteligencia artificial. Y entonces no podíamos pasar al lado de este tema que es tan importante para nuestras empresas como los retos y las oportunidades a las cuales nos estamos enfrentando nuestras empresas en esta nueva era digital. Yo creo que a lo largo de los años, aquí en el seno de CEAPI, siempre hemos puesto este punto específico de interés en cómo está evolucionando digitalmente nuestro mundo y cómo nuestras empresas se están adaptando, pero hoy estamos en un momento diferente, en el cual esta inteligencia artificial se ha transformado en un ingrediente, un componente más de nuestros equipos que permite a nuestras empresas ser más productivas, más competitivas y posicionarse en el juego de ajedrez aquí en Iberoamérica. Hoy tengo conmigo en este panel para llevar a cabo esta reflexión que van a tener ellos, por supuesto, porque son los actores con sus empresas sobre los retos y oportunidades, a 3 representantes de empresas que realmente nos van a permitir tener estos insights y entender qué debemos hacer, qué ya estamos haciendo para que esta era digital sea una era de oportunidad más que todo para nosotros. Adriana Sarmiento, CEO y fundadora de CCXC, una fintech de impacto social. Me ha encantado la manera con la cual estás definiendo tu compañía. Alfonso desde Telefónica, ya no presentamos a Telefónica, y que nos podrá dar esos insights desde el punto de vista de las infraestructuras que necesitamos para darle alas a esta era digital. Y Emilio desde Ulen, una compañía de servicios integrales que en la región pues está representando uno de los usuarios, uno de los creadores de plataformas digitales más importantes para poder dar sus servicios. Entonces ya os paso la palabra y me gustaría que organicemos la reflexión desde el punto de vista de las infraestructuras, después de la capacitación, de la formación y de los planes estratégicos de nuestras empresas frente a la era digital, para acabar, por supuesto, por cuestionarnos sobre esa relación público-privada, la gobernanza, el marco legal que nos obliga a tener la era digital. Como comenzamos con la parte de infraestructuras, le voy a dar la palabra primero a Alfonso para que nos diga: aquí estamos en condición de hacer todo lo que queremos hacer con la inteligencia artificial en términos de infraestructura en la región. ¿Qué tenemos y qué nos falta? Patricia, muchas gracias. Un saludo para mis compañeros de panel y aprovecho para agradecerle a CEAPI, a Nuria, a Omar, a todos los que hicieron posible este encuentro. La verdad es un gusto y un honor estar con ustedes aquí. Bueno, verdaderamente, como lo plantea Patricia, yo creo que es muy adecuado. El reto que tiene
la revolución digital, el reto que tiene la inteligencia artificial, ahora generativa, depende y pasa por tener infraestructuras adecuadas. Y no solamente basta con tener infraestructuras adecuadas, sino con tener un público, una sociedad en condiciones de usar estas infraestructuras. Porque no es lo mismo tener la infraestructura que saberla usar. Y en esto el reto que tiene nuestra región sigue siendo importante. La verdad es que la industria de telecomunicaciones a lo largo y ancho de nuestro continente ha hecho un esfuerzo enorme por llevar conectividad a todas las regiones. Hay esfuerzos, además de lo que hablaremos más adelante, público-privados, y nos ha permitido ser muy exitosos y avanzar en infraestructura de telecomunicaciones, en infraestructura que se vuelve la base de esta revolución digital de una manera muy importante. Si pensamos de alguna manera las distintas infraestructuras, autovías, hospitalarias, instituciones educativas, hoy en día en las capitales de nuestras ciudades tenemos una infraestructura de telecomunicaciones a la par con el primer mundo. No siempre ocurre eso en otras infraestructuras. De manera que la verdad la región ha sabido acelerar, ha sabido cerrar esa brecha de una manera muy importante. El reto que tenemos es que todavía tenemos no conectados en nuestra región. El reto que tenemos de cara a la hipótesis, al planteamiento que hace Patricia, es que tenemos que conectar a los no conectados. En nuestra región tenemos por lo menos 200 millones de latinoamericanos no están conectados, bien porque no tienen la conectividad propiamente dicha, o bien porque no acceden a ella, porque no saben acceder a ella, porque no la usan. 200 millones de latinoamericanos que no están teniendo la posibilidad de acceder a estos contenidos, a esta revolución digital, a esta revolución de impacto social, como lo describe Adriana. Y esto obviamente es una tarea de todos, es una tarea del sector privado, pero también es una tarea de desplegar políticas públicas que permitan y hagan viable estas inversiones en infraestructura, inversiones que son de largo plazo, inversiones que son además altamente retadoras porque implican renovación tecnológica en ciclos inferiores a 10 años. La tecnología está cambiando en menos de 10 años, entonces estas fábricas que tenemos que desarrollar para que toda la magia, para que toda esta revolución digital ocurra, tienen que actualizarse cada 10 años y esto solamente se puede hacer en un entorno de sostenibilidad financiera. Es por eso que en nuestro sector, en los distintos países, muchos de ustedes habrán sido testigos de varios elementos, de varios retos que está teniendo el sector. La sostenibilidad financiera está siendo cuestionada en varios países porque hay operadores que han entrado en crisis y han tenido que tomar decisiones extremas porque no son capaces de seguir llevando su negocio por las altas inversiones que requieren. De manera que el sector requiere políticas públicas, pero es un sector que de manera determinada está invirtiendo en esa plataforma de conectividad. Entonces, Patricia, si te parece, lo dejo por aquí para seguir con el panel, pero verdaderamente tenemos un reto en la región para contestar tu pregunta y es conectar a los no conectados. Sí, muchísimas gracias. Has plantado muy bien las bases de la reflexión en este sentido y a Emilio le voy a preguntar cómo desde EULEN pues, se están preparando frente a esta nueva era digital. En términos de infraestructuras, como todas las grandes compañías, habéis migrado vuestras aplicaciones a la nube, habéis hecho una serie de desarrollos y habéis tomado una serie de decisiones para prepararos a entrar en esta nueva realidad. Cuéntanos un poquito más y luego te dejaré que des la palabra directamente a Adriana para que nos lo enfoque desde su punto de vista de infraestructura de impacto social. Gracias, Patricia. Bueno, primero me vais a permitir como español felicitar a nuestro rey, Su Majestad, y luego felicitar también a CEAPI. Muchas gracias por la invitación, es la primera vez que estoy en este congreso y la verdad es que lo que me habían contado se ha quedado corto, es fantástico. Bueno, ¿qué hemos hecho en EULEN? ¿Qué hacemos en EULEN? Somos una empresa de servicios con 75.000 personas en 12 países y bueno, pues como todas las empresas, da igual el ámbito en el que estemos, pues en nuestros planes estratégicos hemos puesto la palabra digitalización. Y entonces, pues nada, vamos a digitalizar. Claro, ¿qué nos hemos encontrado? La parte, digamos, de back office, pues lo que tú dices, hemos pasado a cloud, estamos cambiando nuestros ERPs, CRM, etcétera, pero luego tenemos una parte importante que es de negocio y tenemos 75.000 personas
dispersas por un montón de sitios, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues la tecnología de negocio es distinta. Y lo que hicimos fue decir, bueno, ¿quién es mejor que los que están, digamos, en el campo de acción que piensen? Y pusimos a pensar a cuanta más gente mejor para qué podíamos hacer, qué aplicaciones, porque aplicaciones en el mercado hay infinitas, ¿no? Pero cuáles eran las mejores, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues lo que hicimos fue dos cosas. La primera es crear un aula de transformación digital, que llamamos, donde tanto empleados como proveedores como clientes trabajan en ideación. Y eso está fenomenal, porque de ahí salen un montón de ideas, un montón de aplicaciones que hemos podido poner dentro de nuestros negocios, pero lleva a otro problema, y es que salen demasiadas ideas. Y entonces, claro, somos muchos en la compañía, pusimos a pensar a tanta gente que entonces llegó un exceso de ideas y entonces de repente nos encontramos en que teníamos apps, por ejemplo, apps, distintas, ya no solo en los países, sino dentro de los mismos países, en distintas regiones teníamos apps distintas para hacer lo mismo, ¿no? Y entonces tuvimos que empezar a poner orden. Y se nos ocurrió una cosa que llamamos la esfera tecnológica. La esfera tecnológica la vestimos así, pero realmente lo que queríamos era controlar todo lo que estaba surgiendo, en muchos casos de forma autónoma dentro de la organización. Y lo que hicimos fue empezar a poner orden. Ahora tenemos un site donde todas esas aplicaciones ya están valoradas, porque tenemos que cumplir además en Europa con una ley de protección de datos bastante exigente. Entonces estas aplicaciones están valoradas, los usuarios ya ponen estrellas, pueden ya valorar la aplicación de 1 a 5, quién es el proveedor, cuál es el coste, etcétera, y ya por lo menos vamos creando ese campo. Pero en una empresa como la nuestra ha sido complicado. Bueno, lo primero es agradecer al CEAPI, Patricia, a ti, los ponentes y al público por haberme invitado. La inteligencia artificial tiene 3 pilares con los que se debe cumplir: sostenibilidad, inclusión y ética. Desde el punto de vista de sostenibilidad, tenemos la necesidad de hacer todas las inversiones en infraestructura, en educación, en las maneras de que la inteligencia artificial se pueda repartir. Vemos que la inclusión debe ser uno de los baluartes que permita que la inteligencia artificial se expanda en el territorio latinoamericano. Y por último tenemos la ética. La ética es muy importante para evitar dañar los derechos de las personas en cuanto a su información privada. Teniendo esto en cuenta, hablando de la infraestructura en sí de la conexión, es un gran beneficio, pero también tiene un gran reto. Y es que la distribución de la infraestructura en el mundo no está balanceada. Para el año 2025 voy a dar unas cifras y se espera que Estados Unidos tenga aproximadamente el 80% del país con la 5G, perdón. Si vamos al el siguiente sector, es Asia-Pacífico, se espera tenga el 46%. Luego pasamos a Europa, que se espera que tenga el 36%. Y luego llegamos a Latinoamérica, donde esperamos únicamente el 7%. Y ahí de por sí ya encontramos una brecha inmensa en lo que es la distribución del 5G en el mundo. Y que no suceda lo que nos sucedió con la tercera revolución industrial. En la tercera revolución industrial no participamos, nos quedamos atrás. Para cuando ya entramos, ya era tarde. Esto se puede ver muy bien con datos. Antes del año 70 o alrededor de los 70, Corea del Sur tenía un PIB igual al nuestro. Teníamos el mismo Producto Interno Bruto. Si revisamos a fechas del 2023, Corea del Sur tiene el doble del Producto Interno Bruto colombiano. Esto es un solo ejemplo de qué nos ha pasado en Latinoamérica. En Latinoamérica no hemos quedado atrás. Y quizás uno de los riesgos más grandes que tenemos es el no participar. Y para que la inteligencia artificial sea realmente exitosa, necesitamos que sea una participación colectiva,
Esto no es participación de empresa por empresa, es como todas las empresas hacemos un aporte a las economías de nuestros países y salimos adelante. Entonces, ¿qué compartimos? Compartimos soluciones, compartimos resultados, compartimos buenas prácticas, compartimos normativa. La normativa es local, pero cuando la vamos a aprovechar debe ser global. Porque si dejamos que los países más grandes tomen aquellas decisiones, los países más pequeños nos podemos ver muy afectados. Entonces, ¿qué sucede? La infraestructura es el baluarte de la sostenibilidad. Para que la inteligencia artificial sea sostenible, necesitamos infraestructura, pero siempre y cuando la infraestructura no cree una brecha adicional donde Latinoamérica pasa a ser atrás. También es un talón de Aquiles, ¿no? Esa infraestructura. Hablamos mucho de inteligencia artificial y yo creo que también una de las palabras que se utiliza en todos nuestros paneles esos días es el de ciberseguridad. Yo creo aquí que desde la empresa de la infraestructura, pero también desde los usuarios, quizás nos tenéis que contar cosas, porque dentro de nuestra reflexión sobre los retos y las oportunidades, eso es más que un reto, es una amenaza y una amenaza creciendo, ¿no? Y sin duda, Patricia, yo creo que lo mencionaba Adriana, pero lo quiero recalcar. Este contexto tecnológico tiene la oportunidad de cerrar una brecha, pero también de abrir una más profunda si no actuamos colectivamente, si no actuamos en un entorno público-privado. El sector público, de nuevo, definiendo políticas que permitan el desarrollo de estas infraestructuras, que inviten además de manera adecuada, costo eficiente, a llegar a todo el territorio nacional. Un dato que es muy importante en Latinoamérica es que tenemos conectividad en nuestras ciudades, en nuestras zonas urbanas, del 77% de los ciudadanos están conectados, mientras en lo rural solamente el 38%. De manera que el reto que enfrentamos es que esta revolución digital nos permita cerrar una brecha, nos permita ir al ritmo del mundo desarrollado y no, como bien dice Adriana, no quedarnos atrás, que esta revolución digital no nos deje atrás, pero desde luego, como tú planteas, genera unos retos en el entorno social, retos de ética, retos de seguridad de la información y de los datos, confidencialidad y privacidad, y por supuesto retos muy importantes que están siendo cada vez más determinantes, ya no para las empresas de tecnología, sino para todas las industrias de ciberseguridad. Estamos encontrando que hay un escenario mucho más propicio para el crimen cibernético, y por ende requiere la disposición también de políticas públicas acordes con el tamaño del riesgo, y por supuesto exige de todos los empresarios que tengamos el mismo cuidado que tenemos con nuestras infraestructuras físicas, lo tenemos que tener con nuestras infraestructuras digitales. Están en tanto o más riesgo que nuestras infraestructuras físicas, de manera que exige de nosotros pensar anticipadamente, asesorarse adecuadamente, porque realmente ya no solamente los gobiernos, sino también las empresas estamos en una situación frágil a la hora de enfrentar las condiciones del crimen cibernético que es muy, muy importante. Requiere una reflexión colectiva, requiere definir nuevos estándares que además deben estar inspirados en principios y valores. Yo creo que una reflexión como la que se hace en CEAPI, en este entorno donde logramos equilibrar el desarrollo económico, la productividad, pero en un entorno de valores, esa reflexión la requiere también la inteligencia artificial generativa y la requiere todo el desarrollo de la revolución digital. Necesitamos enmarcar esta revolución en el marco de una reflexión de valores. La tecnología, decimos nosotros, debe estar al servicio de las personas y no al contrario. ¿Cómo hacemos, Emilio, para que una buena gestión dentro de la compañía de los temas de ciberseguridad o de uso de la inteligencia artificial generativa nos haga más competitivos y no sea un obstáculo más en nuestro desarrollo por tener que atender muchísimos frentes a la vez? Bien, bueno, luego hablaremos un poco de los problemas de la parte de ciberseguridad, que yo
digo que es el precio de la digitalización, ¿no? Hemos dejado el papel y hemos pasado a otra cosa. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Y al final cualquier compañía, sea del ámbito que sea, lo que siempre tenemos que buscar es dar más valor añadido a cualquiera de los servicios o de los productos que vendamos, ¿no? Eso no lo podemos dejar atrás. Toda la herramienta tiene que ayudarnos a eso. Y al final centrándonos en dos cosas, que es el cliente, que es lo primero, y la experiencia de cliente. Y hoy en día, además, nos tenemos que fijar en la experiencia del empleado. La experiencia del cliente, yo creo que a nadie nos escapa. Vivimos de nuestros clientes, lo primero es el cliente, y toda la digitalización, toda la inteligencia artificial tiene que ir por la vía, efectivamente, de saber qué es lo que quieren nuestros clientes, al final, ¿no? Y en ese aspecto, pues hoy en día, lo poquito que nosotros empezamos a utilizar la inteligencia artificial, porque la verdad es que estamos viendo a ver dónde la podemos aplicar, porque no hablamos de inteligencia artificial, pero es muy amplio, ¿no? Y estamos viendo dónde aplicarla. Ya si empezamos a aplicarla en todo el análisis de redes sociales, en todo lo que publicamos, en web, etcétera. Todo esto tiene que ver con la parte de experiencia del cliente, ¿no? Pero ayer también se hablaba en alguno de los paneles, hoy en día la experiencia del empleado es importante, porque desgraciadamente no encontramos gente para trabajar en muchos sitios. Da igual que sean de más alta cualificación, de baja cualificación, no encontramos gente para trabajar y entonces tenemos que atraer a los empleados a nuestras empresas. De manera que al final la inteligencia artificial también la vamos a utilizar en ese aspecto, porque al final pues tenemos que hacer employer branding, tenemos que hacer que los jóvenes quieran trabajar en nuestras compañías, que no es fácil hoy en día. Claramente a nuestros empleados hay que formarles y, como dice Adriana, no a usar la inteligencia artificial, pero a ser creadores de inteligencia artificial para que se transforme realmente esta inteligencia artificial en un miembro más del equipo y nos haga más competitivos. Era esa la idea, ¿no? En eso me refería a la parte de inteligencia artificial, comparando la inteligencia artificial analítica con la inteligencia artificial generativa. Entonces, cuando tenemos la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es que nosotros le damos unos datos de entrada al computador. El dato de entrada yo le doy un modelo algorítmico en el cual le digo, requiero que usted, con la cantidad de información que le voy a dar, me haga este modelo. Encuentre los parámetros y aplíquelos en el modelo. Cuando nosotros estamos utilizando inteligencia artificial analítica, estamos dando las órdenes y le decimos al computador, con estas órdenes usted me crea el modelo, pero yo le doy los parámetros, yo parametrizo ese modelo. De manera que yo puedo explicar el modelo y puedo explicar la fuente de información de dónde salió, porque yo se la estoy dando al computador. El computador aprende por mi guía, por mis instrucciones. El pensamiento algorítmico es mío. Cuando pasamos a inteligencia artificial generacional, no hacemos eso. Permitimos entrar una cantidad innumerable de datos, de información de fuente que no siempre sabemos de dónde viene, y la instrucción que se le da al computador, el algoritmo es diferente y la instrucción es, coja toda esa información y usted parametrice el modelo. Usted seleccione los parámetros. O sea que el computador está creando algo nuevo. Nosotros en ese instante ya no somos los creadores, sino pasamos a revisar. ¿Cuál es el gran reto aquí? Que entendamos que esto no es sino una herramienta. La respuesta que nos da el computador no es la decisión final. Sigue siendo nuestra decisión el determinar si el modelo que nos dio la inteligencia artificial genética tiene valor o no. Unas cosas que están haciendo las grandes empresas es que están filtrando muy bien la información. Hay una gran diferencia entre datos masivos e información relevante. Datos masivos es lo que creamos todos con la revolución digital. Entramos al Internet, tenemos nuestros problemas y creamos una cantidad de datos. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial?
convertimos esos datos, los procesamos y los convertimos en información relevante. Entonces ahí viene la colaboración colectiva, donde nosotros en nuestras empresas nos preocupemos que la cantidad de datos que estamos produciendo sea información relevante. Si nosotros podemos filtrar la información relevante, estamos disminuyendo un reto en la inteligencia artificial generativa, y es que sabemos de dónde vienen esos datos, cuáles las fuentes de datos. Cuando la inteligencia artificial generativa utiliza millones de datos de muchas fuentes, el poder explicar el modelo es una gran falacia. Ahí está el gran problema de la inteligencia artificial generativa, el que no podemos explicar los modelos porque no sabemos de dónde vienen. Entonces, las grandes empresas se están preparando para filtrar estas bases de datos y es un ejemplo colectivo que debemos seguir nosotros. Hay una responsabilidad muy grande cuando utilicemos la inteligencia artificial, y es que no entreguemos grandes datos, entreguemos información relevante. Entonces, lo que te referías de usar y de crear, esto ya se refiere a la capacitación, a la educación que le tenemos que dar a nuestros jóvenes. No podemos esperar que nuestros muchachos se conviertan únicamente en usuarios de inteligencia artificial porque dejan de aprender. Tenemos que desde pequeños darles el pensamiento algorítmico. Este pensamiento es igual como educamos a las máquinas. Les damos una serie de instrucciones. Lo primero que tenemos que entender es el problema. Y hay una frase de Einstein que me gusta mucho, que dice: cuando a mí me dan un problema y me piden una solución, yo tomo 55 minutos para entender el problema y 5 minutos para dar la solución. Esto es el pensamiento algorítmico. Enseñarle a nuestros muchachos que la inteligencia artificial es únicamente una herramienta. Está en ellos entender el problema, conocer el problema y tratar de buscar soluciones. Cuando nosotros entendamos que la inteligencia artificial no es sino una herramienta, pero convirtamos a nuestros jóvenes en creadores, en entendedores de los pensamientos, en tener un pensamiento algorítmico, vamos a tener una sociedad creadora de inteligencia artificial y no solo usuaria de inteligencia artificial. Nuestros muchachos y nosotros también. Esto no es algo solo de la generación que viene. El uso responsable, sostenible de la inteligencia artificial también pasa por nosotros, por los presidentes, dueños de nuestras compañías, dando el ejemplo a nuestros empleados, a nuestro ecosistema, para un uso responsable de esta inteligencia artificial generativa. Y esto, por supuesto, nos permite tocar del dedo, y vamos a acabar con esto para no salirnos del tiempo, todo lo que es el tema del marco legal, de qué podemos esperar como grupo de empresarios de nuestros países que estén definiendo como marco legal, como rampa de despegue, para que dentro de cada uno de los países o de la región estemos usando de manera responsable esta inteligencia artificial, nos estemos protegiendo del cibercrimen y realmente estemos entrando de manera sana en esta nueva era digital. Empezamos por Alfonso, a modo de conclusión. Sí, realmente creo que lo decías, y los elementos de esta regulación tienen que ser dinámica, tiene que ser una regulación que reconozca el cambio tecnológico. El cambio tecnológico está ocurriendo a unas velocidades mucho más grandes de lo que cambia nuestra regulación. Creo que nuestros entes reguladores tienen que reconocer esta situación y como lo decía en mi intervención anterior, siempre poniendo al ser humano como centro de todo lo que hacemos. El problema muchas veces de la regulación es que parece que regulamos por la tecnología. Realmente tenemos que regular en favor de las personas y creo que es el reto que tenemos en todo el continente. Emilio. Sí. Bueno, como decía antes, el precio de la digitalización son los ciberataques. Antes
nos podían entrar en la oficina y quitarnos los archivadores de papel. Hoy en día nos pueden entrar desde cualquier sitio del mundo a quitarnos toda la información que tengamos en nuestros sistemas, ¿no? Entonces, aparte de la normativa, que ahora comentaré un segundo, lo más importante yo creo que es formar a las personas y los controles tecnológicos. Si os dais cuenta, lo que sufrimos hoy en día, el 95% de los ataques, realmente yo lo llamaría timos tecnológicos. Es decir, yo creo que, a mí me acuerdo de mi padre de pequeño, me decía que cuando veía a alguien en la calle con aquello de los 3 cubitos con la bolita, que aquello era mentira, que nunca iba a encontrar la bolita, ¿no? Eso eran timos, o el timo de la estampita, etcétera. Hoy nos timan, hoy te mandan un correo electrónico o un SMS y al final das y es un timo. Vuelve a ser un timo, pero un timo tecnológico, ¿no? Luego tenemos que formar a las personas, a todos nuestros empleados, para no caer en esos timos, ¿no? Y luego los controles tecnológicos. En Europa se está desarrollando la normativa. Ahora la NIS 2 va a entrar en octubre en vigor. Ya tenemos otras como CER, DORA, etcétera. Y al final todas estas normativas lo que inciden es en que la ciberseguridad tiene que partir desde el máximo órgano de decisión de la compañía. Tiene que entrar dentro del compliance de la compañía. Al final, de ahí hacia abajo tiene que bajar, ¿no? Y los primeros somos los directivos de las compañías, los presidentes de las compañías, los órganos de decisión de las compañías, que es otro más de los elementos de nuestro compliance, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros hoy en día hemos tenido que montar nuestro propio centro de control, nuestro propio SOC, donde 24/7 monitorizamos todos nuestros sistemas y todos los días sufrimos ataques, pero como digo, para no caer en esos ataques hay que formar a los empleados, esa es la clave. Formar, concienciar, esto es lo que nos permite luego definir el buen marco de actuación. Te dejo la conclusión, Adriana. En la normatividad de la inteligencia artificial y del área digital, hay que tener en cuenta un principio y es que tenemos que entender cuáles son los riesgos que estamos regulando. No puede ser una normativa solamente porque, prohibamos, hagamos, no hacemos. Tenemos que identificar realmente cuáles son esos retos. Los primeros es la vulnerabilidad de los derechos de la información privada de las personas. Este es un ejemplo ya mío propio de nuestra empresa. Nosotros tenemos que hacer lo que predicamos. Y aunque somos una empresa pequeña, que no tenemos sino 3 años de existencia, lo primero que hicimos fue sacar la ISO 27731, que regula para todas las empresas qué es la información privada, qué se puede tomar, qué no se puede tomar. Igualmente sacamos la ISO 27001, que regula el control de la información de la seguridad. Para que la empresa, y nos hicimos un compromiso, estos son los compromisos que hacen las empresas más grandes del mundo, donde nos comprometemos a seguir a cabalidad estos certificados. Y como decía Emilio, este certificado exige que la primera que debe vender eso en la empresa soy yo. Entonces, de ahí para abajo, nosotros compartimos esto de manera que la ética para nosotros, que somos una empresa de tecnología, es que tenemos que respetar la información privada y tener un control sobre la seguridad de la información. Entonces, esto es un solo ejemplo. Si nosotros como empresa mediana lo podemos hacer, las empresas grandes deberían ser los ejempladores y todos, si hacemos un esfuerzo colectivo en que estas certificaciones, en que estas reglas y normas se sigan, empezamos a disminuir los problemas. El resultado de la normativa es local. Cada país tiene ciertas aristas que determina, pero el efecto es global. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones porque nosotros no estamos apartados, formamos parte de un mundo global y como tal, la normativa que apliquemos debe estar acorde a donde vivimos. Muchísimas gracias a los tres. Y yo creo que aquí, para irnos, se deja la reflexión de qué potencial tenemos todas las empresas que estamos aquí reunidas
en el CEAPI, de estar poniendo juntas nuestras ideas, nuestras circunstancias para crear una guía, ese marco, ese camino que hay que seguir para tener ese uso responsable creador de la inteligencia artificial generativa en nuestras empresas. Nosotros sí que podemos, somos grandes. Gracias. Gracias.